Y bueno, pues hoy me encuentro con una personalidad del mundo de la psicología. Es considerado mexicano, es kiwi. ¿Cómo estás, kiwi? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí en Chihuahua, pero a ver, la gente preguntará, ¿quién es kiwi? Déjenme les digo que es uno de los precursores de la logoterapia aquí en México, de los iniciadores de esta corriente psicológica que actualmente pues se conoce poco, pero que ya tiene muchos años de practicarse, y que Viktor Frankl, existencialista, Así es. fue uno de los precursores de esta corriente, y la cual está trabajando mucho lo que es el sentido de la vida, y que ahorita nos preguntamos, es una de las grandes problemáticas actuales, el sentido de la vida. ¿Qué estamos haciendo en este mundo? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué servimos? Y si usted se está preguntando en este momento esos cuestionamientos, pues está Kiwi para resolverlos. Encantado y con muchísimo gusto. Buenas tardes, Kiwi, ¿cómo estás? Muchas gracias, un honor, muchas gracias. Sí. La vida es vida porque tiene sentido. ¿Sí? La vida es como un caminar. ¿Sí? Y caminamos solo porque vamos a algún lado. ¿Sí? La logoterapia te ayuda como a irle preguntando a la vida y descubriendo caminos, yo diría caminos de sentido. ¿Sí? Porque es el sentido que le da valor a nuestra vida. Aunque no lo creamos, vivimos porque la vida tiene sentido. Y si cuando la vida ya no tiene sentido, el ser humano tiende, dice Viktor Frankl, a iniciar como un autosuicidio. ¿Sí? Caminar, pues, es caminar hacia un sentido. ¿Sí? De eso se carga la logoterapia. Bueno, entonces vamos a iniciar con eso. ¿Quién es Viktor Frankl? Mira, Viktor Frankl es un austríaco, judío, que en los años 40 termina en un campo de concentración como judío. ¿Sí? Y ahí descubre que además de los recursos psicológicos, tenemos recursos espirituales. La logoterapia se podría definir como una psicología desde el espíritu. Él lo llama desde el espíritu y hacia el espíritu. O sea, a veces los recursos psicológicos tienen límite, hay momentos donde ya no pueden. Entonces ahí el ser humano se agarra de sus recursos espirituales. Y toda la logoterapia te ayuda, es una filosofía de vida que te ayuda a descubrir los recursos espirituales, y son los que te ayudan a encontrarle siempre sentido, no solo a la vida, sino a lo que nos pasa. Sentido a ser padre, sentido al trabajo, sentido hasta de cosas tan difíciles como el campo de concentración, ¿qué sentido tiene? Cada uno. Pero con la logoterapia encuentra también eso, sentido de un abandono, sentido de haber sido huérfano, como el espíritu es el que trata de descubrirle sentido a todo lo que nos pasa. ¿Sí? ¿En qué momento se concibe la logoterapia como tal y como un recurso ya parte de la psicología? Así es. Frankl cuenta que ya las ideas las tenía antes del campo de concentración, o sea, desde los años 35 ya, ¿sí? Pero es en el campo de concentración que afianza esas ideas, porque ahí no solo lo escribe y lo piensa, sino ya lo experimenta que las personas que no tienen recursos espirituales se suicidaban ahí en el campo de concentración. ¿Sí? Entonces, cuando sale del campo de concentración en los años 45, 46, ahí se afianza más la logoterapia. Ok. ¿En México cuándo llega? ¿Quién la trae? En México la trae una mujer que se llama Leticia Asensio. Ok. Sí. En el año próximo vamos a celebrar 25 años de la logoterapia en México. ¿Sí? Esa mujer no solo trae la logoterapia a México, sino le añade algo. Frankl siempre decía que la logoterapia suma. O sea, todo lo que le puedes aportar, la logoterapia es dinámica. Leticia Asensio la trae de Austria. Sí. Y para mí le pone su toque mexicano. Ajá. Y la hace mexicana. ¿En qué momento Kiwi se involucra dentro de la logoterapia? Buena pregunta. Yo conozco la logoterapia en Italia, en Europa. Ajá. Por casualidad estaba estudiando ciencia de la educación y conocí un maestro que nos daba clases de psicología de la religión. Y esa persona nombra el nombre de Viktor Frankl. Esa persona se llama Eugenio Fizzotti. Ajá. Y eso fue en el año 96, 95. Sí. ¿Sí? Entonces yo estudié la logoterapia ahí. Llego a México en 98 y descubro que también hay logoterapia en México. Entonces me involucro con Leticia Asensio desde 2004. Okay. Así es.
Y yo me dedico ahí en la Ismael. Ismael es la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, donde trabaja Leti. Yo me encargo como de tratar de contestar la pregunta si Franklin habló de la logoterapia como una terapia espiritual. ¿Qué es el espíritu? Y me encargo como de ayudar a mis alumnos a descubrir qué es la espiritualidad. ¿Sí? Porque desde la espiritualidad, la logoterapia te ayuda a encontrar sentido a la vida. ¿Cómo descubriste tú tu espiritualidad? Ah, buena pregunta. Sí. Yo nazco musulmán, me convierto católico, ¿sí? Y esas dos cosas me llevaron a mí como a cuestionarme sobre el sentido de mi vida y mi espiritualidad. ¿Sí? Cuando conozco el cristianismo, yo inicio como un camino de no solo practicar la religión que heredé de mis papás, que es el Islam, sino inicio a buscar como mi propio camino. ¿Sí? Y a mí lo que me ayudó mucho fue la espiritualidad cristiana, ¿sí? Desde la lectura de la Biblia, desde el encuentro con una persona que me ayudó, yo descubro que soy divino, digamos así. No solo tengo a Dios, vamos a decir, soy divino, soy Dios, vamos a decirlo así. Y entonces me dedico a descubrir qué significa que yo soy divino. ¿Sí? Lo he encontrado, no sé, pero en eso estoy. Bueno, pero la divinidad o tu divinidad, yo creo que todo el mundo la podemos encontrar y todo el mundo nos podemos sentir tan plenos como tú lo has hecho. Así es, es como puedes nacer en México y no ser mexicano. Exacto. Sí. Pues puedes nacer en Congo y ser mexicano, es mi caso. Porque todo depende de la conciencia. ¿Sí? Para mí el problema no es tener a Dios dentro o no, sino tener conciencia. ¿Sí? Como decía Heidegger, el ser humano no es el que es el que existe. Y existir es ser con conciencia. Cuando cierro los ojos y tomo conciencia de Dios que está en mí, claro que me lo encuentro, y ese Dios, yo defino a Dios como la pura posibilidad. Dios hace que yo puedo ser más de lo que soy ahora. Yo soy capaz de eso. Yo tengo muchas cosas que son mis creencias que me dieron. Mi vida me dio, la historia que tocó me dio. Pero desde mi divinidad yo puedo iniciar a elegir otras cosas. Por ejemplo, yo fui formateado como polígamo. Mi cultura es polígama. ¿Sí? Pero desde el Dios que está en mí, yo elegí la monogamia. ¿Sí? El espíritu es que te lleva como a ir decidiendo tu vida a partir de lo que te dieron, de lo divino que está dentro de ti, te da la luz de ir eligiendo. Bueno, y ojo, y las personas que nos están viendo en este momento, que no se filtren en que, bueno, es católica la logoterapia, no la logoterapia, es la búsqueda de un Dios, de un ser divino. Así es, la logoterapia no es católica, ¿sí? La logoterapia yo lo digo así, te ayuda a encontrar como la espiritualidad antropológica, ¿sí? Porque para mí la espiritualidad no tiene tinte religioso, es un hecho del ser humano, el ser humano debe ser espiritual, ¿sí? Yo que soy católico, también lo hago a través del catolicismo, ¿sí? Mi esposa es judío, lo hace a través del judaísmo, así es. Pero para mí la espiritualidad no es religiosa. A veces la religión quiere agandallar la espiritualidad, y hay que resistirnos, Sí. ¿sí? Así es. Manipulación. Bueno, México, ¿cómo ha acogido la logoterapia en base a su cultura, a sus raíces, a sus tradiciones? Siendo que somos un país católicos, ¿cómo ha acogido la logoterapia y cómo ha transformado a los mexicanos que han creído en esta corriente? Así es. Hay una frase por ahí que se cuenta mucho en los años 60. Sí. Alguien le preguntaba a Víctor Franklin, defínenos la logoterapia. Y Víctor Franklin dijo, bromeando, pregúntale a los chamanes mexicanos. Ni siquiera conocía a México, pero sabía que había los chamanes. Me parece a mí cuando la logoterapia llega a México, México mexicaniza la logoterapia y lo ha acogido muy bien. La logoterapia ha cambiado muchas vidas, por lo menos en el DF donde vivo. Muchas personas, ahorita vamos a tener viernes próximo un congreso, Sí. y van a ver ahí muchas personas. México ha acogido la logoterapia. Yo creo que la logoterapia encuentra en México como bases para echar raíces. A veces sospecho que tiene más raíces ya en México que en mismo Austria. ¿En serio? Así es. Una vez mi maestro, el italiano que me enseñó logoterapia, vino aquí, yo lo traduje en su congreso, él me preguntó, ¿cómo le hicieron?
Y yo le contesté, son mexicanos, son creativos. Que es curioso lo que platicas. A mí curiosamente me invitaron a hacer esta entrevista contigo. Yo estudio taller de logoterapia, un diplomado, el cual ya voy a concluir. Y curiosamente va transformando la vida de uno. No son, bueno, sí son técnicas, te dan herramientas, pero es una plática, ¿no? Todo el taller es una plática, cada taller es diferente y es una forma de sensibilizar sin que uno se dé cuenta, ¿sí? No es hablar nada más de Dios, no es hablar nada más de la espiritualidad, es hablar del ser humano como un todo, un ente que está en pro de cambio constantemente y que podemos ser mejores en base a nuestras metas, en base a nuestros proyectos, en base a nuestros valores. Eso es lo interesante y lo que te mueve, porque todos realmente estamos trabajando en base a nuestros valores, pero no nos damos cuenta qué tan fuerte son para nosotros. Yo suelo decir que la logoterapia usa algunas técnicas, sí, pero la técnica madre de la logoterapia se llama el vínculo, la relación humana, ¿sí? Por eso la logoterapia hace que tú vas aprendiendo formas nuevas, lo digo así, de editar tu vida, de entender diferente tu vida, de encontrarle rumbo a tu vida. Y Franklin llegó a decir que no es muy necesaria la técnica. Con ese vínculo que estamos hablando aquí, tú vas entendiendo cosas mías, yo entendiendo cosas tuyas, y vamos encontrando forma de crecer, porque el ser humano, por su naturaleza, somos seres espirituales, ¿sí? Que lo olvidemos a veces, eso es el problema. Entonces los cursos de logoterapia te ayudan como a despertar ese espíritu que se ha dormido dentro de ti. Eso siento, un cambio, no sé en qué momento ha llegado ese cambio, y eso siento. Kiwi, para cerrar la entrevista, una entrevista que nos ha dado muchos puntos muy importantes, quiero que me digas qué estás haciendo aquí en Chihuahua. Así es. Yo como maestro de logoterapia me fui dando cuenta que nos faltaba una cosa: trabajar el tema de la sombra, ¿sí? Con la logoterapia trabajamos las emociones, las sensaciones, las ideas, la espiritualidad, pero yo inicié a sentir que quizás necesitamos profundizar más el tema de somos también una parte nuestra que hemos negado, ¿sí? Entonces a ese curso lo llamé Yo y mis sombras. Aceptar la parte negativa de nosotros. La parte negativa, ¿sí? Y aquí negativa no es mala, ¿sí? Porque el occidental suele confundir negativa y malo. Negativa solo es lo reprimido, lo negado, lo oculto, que puede ser a veces lo mejor. Hay mujeres que han negado su belleza, por ejemplo. Entonces, trabajarlo y rescatar su belleza. Hay mujeres que han negado su feminidad. Entonces, rescatar es como para decirlo con una metáfora, el ser humano es como un iceberg. Bueno, ¿y si yo niego mis miedos? Así es. Entonces, cuando niegas tus miedos se vuelven como un Hulk y te consumen. Pero cuando puedes ver tus miedos se hacen así. ¿Sí? Su servidor. Yo tenía miedo de iniciar en mi propio negocio. Tenía miedo. ¿Sí? Hasta que lo vi que eran miedos aprendidas. Inicié, armé los cursos que tengo. Ahorita yo siento que tengo un buen negocio de cursos. Sí, como que el mundo que negamos se vuelve un fantasma. Si lo podemos ver, podemos con él. Eso es el curso que estoy dando ahorita, Yo y mis sombras. ¿Dónde te puede contactar la gente? Mira, me pueden contactar mi mail, kitimboa@hotmail.com, a mi teléfono 5591855254, o en Facebook con Kitimboa. ¿Sí? Ajá. Kiwi, es un placer platicar contigo, haberte conocido. Curiosamente también ya me habían platicado mucho de Kiwi. Y estar aquí no lo puedo creer, estoy platicando contigo, una persona pues muy querida, muy apreciada por los psicólogos, muy conocida, con mucha información y muy buena. Eso se siente. Kiwi, pero yo quiero que le transmitas eso a la gente que te está viendo. ¿Qué tienes para decirles? Así como para ir cerrando, les quiero decir como dos ideas. O como ser humano eres un espíritu vivo. Dos, ese espíritu se puede dormir, ¿sí? Despierta. Y tres, ¿cómo? Esa es la gran herramienta que usa el espíritu. Celebrando vínculos.
vínculos, relaciones sanas contigo mismo, con los demás, con el universo y con el Dios que tú crees, el Dios que está en ti, el Dios como tú lo nombres. Muchas gracias. Gracias. Kiwi, un placer. No, muchas gracias, sí. No, el honrado soy yo. Un placer. Ay, espero llegar algún día a ser Espero- como tú. Espero un día de tomarme esta noche. Tómate esta noche.